Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya y me siento muy feliz de que estés aquí. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda suscribirte al canal activando la campanita. De esta forma apoyas al crecimiento de este espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. Retomamos el libro El Yoga del Bhagavad Gita de Paramahansa Yogananda. Pónganse cómodos y déjenles leo. El yoga, remedio para erradicar la duda, la confusión y la insatisfacción intelectual. Te he dado a conocer la suprema sabiduría del Chanakya. Mas ahora, escucha la sabiduría del yoga y provisto de ella, oh Partha, Arjuna, romperás los lazos del karma. En este sendero de acción yógica, ningún esfuerzo inacabado en pos de la liberación es en vano, ni se crean efectos adversos. Incluso una pequeña práctica de esta religión verdadera te salvará de grandes temores, los tremendos sufrimientos inherentes a la repetición de ciclos de nacimiento y muerte. En este yoga, oh descendiente de Kuru, Arjuna, la determinación interior es absoluta y tiene un solo propósito, en tanto que el razonamiento de la mente indecisa es interminable y se ramifica en varias direcciones. Kuru fue un ancestro tanto de los Pandavas como de los Kauravas. Por ello, en esta estrofa se hace referencia a Arjuna como Kurunandana, descendiente de Kuru. Nandana tiene también la connotación de aquello que ocasiona regocijo. De este modo, Krishna alienta a Arjuna dirigiéndose a él como el orgullo o hijo predilecto de la dinastía Kuru. Oh Partha, Arjuna, en quienes se aferran tenazmente al poder y a los deleites de los sentidos y cuyo discernimiento es desviado por la florida retórica de quienes son espiritualmente ignorantes, no surge ninguna firme resolución, ninguna estabilidad de la mente en el estado meditativo de Samadhi. Tales personas, cuya verdadera naturaleza es víctima de las indecisiones terrenales, argumentan que solo es preciso regocijarse en los laudarios aforismos de los Vedas. Consideran el cielo, los fenómenos placenteros del mundo astral, como su meta más elevada y llevan a cabo numerosos ritos sacrificiales específicos con el propósito de obtener placer y poder. Con todo esto, en cambio, ellas abrazan la causa de nuevos nacimientos, las consecuencias de tales acciones, instigadas por el deseo. Los Vedas versan sobre las tres cualidades universales o gunas. Oh Arjuna, libérate de las triples cualidades y de los pares de opuestos, siempre calmado, sin pensar en recibir o retener, establecer en el ser, para que el que conoce a Brahman, el espíritu, el conjunto de los Vedas escrituras, no tiene mayor utilidad que la de un embalse en medio de una inundación que se extiende en todas direcciones. El arte yógico de la acción correcta que conduce a la sabiduría infinita. Como ser humano, solo tienes derecho a la actividad, jamás a recibir el fruto resultante de tus acciones. No te consideres el creador de los frutos de tus actos, ni te apegues a la inacción. Oh Dhananjana, Arjuna, inmerso en el yoga, realiza todas las acciones abandonando el apego a sus frutos, a la vez que permaneces indiferente al éxito y al fracaso. Semejante ecuanimidad mental se denomina yoga. La acción ordinaria ejecutada con deseo es considerablemente inferior a la acción unida a la guía de la sabiduría. Por consiguiente, oh Dhananjana Arjuna, busca refugio en la siempre orientadora sabiduría. Desventurados aquellos que llevan a cabo acciones solo para obtener sus frutos. El que está unido a la sabiduría cósmica trasciende los efectos de la virtud y del vicio, aún en esta misma vida,
Así pues, conságrate al yoga, a la unión divina. El yoga es el arte de la acción correcta. Quienes han logrado dominar su mente permanecen absortos en la infinita sabiduría y ya no tienen interés alguno por los frutos de las acciones. Liberados en esta forma de la cadena de renacimientos, alcanzan aquel estado que es inmune a toda desdicha. Cuando tu inteligencia trascienda la oscuridad de la ilusión, te volverás indiferente a lo que se ha oído y a lo que aún habrá de oírse. Cuando tu inteligencia, desconcertada por la diversidad de verdades que han sido reveladas, se establezca firmemente en el éxtasis de la bienaventuranza del alma, alcanzarás la unión final, yoga. Los ritos externos frente a la realización del ser. Los Vedas ensalzan y honran las fuerzas activadoras de la naturaleza que proyectan sus numerosas formas por medio de la agitación de las tres cualidades, los gunas. Sin embargo, oh devoto, concentra tu atención en el espíritu y no en la materia. Libérate así de involucrarte emocionalmente en las películas oníricas de la naturaleza, que versan sobre una existencia cuya trama está compuesta por el bien, la actividad y el mal, manteniéndote siempre fiel a tu verdadera naturaleza, calmado, sin que te perturben las tres cualidades ni el clasorusco de las partes opuestas, libre de las redes del deseo y apegos que han sido tejidas por el engaño. Establécete de manera definitiva en tu ser trascendente. Esta estrofa 11:45 señala la ineficiencia espiritual de la práctica, por perfecta y austera que ésta sea, de los ritos meramente externos que se mencionan en las Escrituras. Nada excepto la purificación del ser interior del hombre tiene el poder de liberarlo de las tres cualidades de la naturaleza humana, que son la causa de la reencarnación: la cualidad sádvica, elevadora, la rajásika, activadora, y la tamásica, degradante. Las cualidades de quien ha alcanzado la unión divina. Arjuna dijo: Oh Keshava Krishna, ¿cuáles son las características del sabio que posee la sabiduría eternamente serena y que se halla inmerso en el samadhi, éxtasis? ¿Cómo habla, camina y se comporta este hombre de inalterable sabiduría? El bendito Señor respondió: Oh Partha, Arjuna, cuando un hombre renuncia por completo a todo deseo de la mente y encuentra la satisfacción plena en el ser, y por medio del ser, se le considera entonces como una persona que se ha establecido en la sabiduría. Aquel cuya conciencia no se perturba por la ansiedad durante la acción ni por el apego a la felicidad ante circunstancias favorables y que se ha liberado de los amores mundanos, de la ira, del temor, se le denomina Muni, de firme discernimiento. Quien mantiene una actitud desapegada donde quiera que vaya, sin exaltarse de gozo ante el bien que recibe ni perturbarse ante el mal, se encuentra sólidamente establecido en la sabiduría. Cuando a semejanza de la tortuga que retrae sus extremidades, el yogi es capaz de retirar por completo los sentidos de los objetos de la percepción, su sabiduría se vuelve inmutable. El hombre que se abstiene físicamente de los objetos sensoriales advierte que estos desaparecen por algún tiempo y que solo queda el anhelo de ellos, mas aquel que contempla al Ser Supremo es liberado incluso de estos anhelos. Oh hijo de Kunti, Arjuna, los impetuosos y excitables sentidos atrapan por la fuerza la conciencia incluso de quien la ha alcanzado un alto grado de iluminación y se está esforzando por liberarse. El que a mí une su alma, habiendo subyugado todos sus sentidos, permanece concentrado en mí, al considerarme el supremo amante, deseable. La sabiduría intuitiva de tal yogi, cuyos sentidos se hallan bajo su dominio, se torna inalterable. Cavilar sobre los objetos de los sentidos causa apego a ellos. El apego engendra avidez, la avidez engendra ira, la ira engendra ilusión, engaño, la ilusión engendra pérdida de la memoria del ser, la pérdida de la memoria del ser correcta determina la facultad del discernimiento. El deterioro del discernimiento ocasiona la aniquilación de la vida espiritual.
El hombre que posee autocontrol, que se mueve entre los objetos materiales con los sentidos bajo su dominio, desprovisto de todo sentimiento de atracción y repulsión, alcanza una imperdurable calma interior. En la bienaventuranza del alma, todo dolor es aniquilado. En verdad, el discernimiento de aquel que ha alcanzado la bienaventuranza queda pronto y firmemente establecido en el ser. En las bienaventuranzas del alma, prasade, en el estado de completa satisfacción que proviene de la calma interior, es decir, esa perfecta tranquilidad del ser que se halla impregnada de la naturaleza pura del alma, la dicha eternamente renovada, el alma. Para quien está desunido, aquel que no se haya establecido en el ser, no hay sabiduría ni meditación. Para quien omite meditar, no existe tranquilidad. Para quien carece de paz, ¿cómo podrá haber felicidad? Así como un vendaval desvía el curso de una barca que navega sobre las aguas, de igual modo cuando la mente sucumbe a los sentidos errámbudos, el discernimiento de esta persona se aparta del sendero que pretende seguir. Oh guerrero de brazos poderosos Arjuna, la sabiduría se encuentra sólidamente establecida en aquel cuyas facultades sensoriales han sido subyugadas por completo en lo relativo a los objetos de los sentidos. Aquello que es noche, el estado del sueño, para todas las criaturas es luminosidad, vigilia para el hombre que ha alcanzado el dominio de sí mismo, y aquello que es vigilia para el hombre común es noche, periodo de sueño, para el sabio que posee percepción divina. Quien absorbe todos los deseos en su interior, a semejanza del rebosante océano, permanece impasible, inalterable ante las aguas que lo alimentan. Se encuentra colmado de satisfacción, mas no así el que ambiciona saciar los deseos. Un ser humano comprende qué es la paz cuando, habiendo abandonado todo deseo, vive sin ansiar nada y no se identifica con el ego mortal y su peculiar sentido de lo mío. Oh Partha Arjuna, este es el estado de quien se encuentra establecido en Brahman. Todo el que alcance este estado jamás será de nuevo presa del engaño. Aquel que se aferra a él, aun cuando sea el momento mismo de la transición, de la forma física al astral, alcanzará el estado final e irrevocable de comunión con el Espíritu. Om Tat Sat. En el Upanishad del sagrado Bhagavad Gita, el discurso del Señor Krishna o Arjuna, que es la escritura del yoga y la ciencia de la unión con Dios. Este es el segundo capítulo denominado Sankhya Yoga. Capítulo 3. Karma Yoga, el sendero de la acción espiritual. ¿Por qué es necesaria la actividad en el sendero hacia la liberación? Arjuna dijo: Oh Janardana Krishna, si tú consideras que el entendimiento es superior a la acción, ¿por qué entonces, oh Keshava Krishna, me impones esta atroz actividad? Con tus disertaciones aparentemente contradictorias, pareciera que confundes mi inteligencia. Te ruego me des a conocer aquello que con toda certeza me permita alcanzar el bien supremo. El Señor Cósmico dijo: Oh alma impecable, al inicio de la creación, por mí le fue concedido al mundo un doble sendero de salvación. Para el sabio la unión divina por medio de la sabiduría, para el yogi la unión divina por medio de la meditación activa. El estado libre de la actividad no se logra simplemente evitando las acciones. Nadie que huya del trabajo alcanza la perfección. En verdad, nadie puede permanecer inactivo ni por un instante. Todos están obligados a ejecutar acciones, quiéranlo o no, impulsados por las cualidades, gunas, que surgen de la naturaleza, prakriti. Se dice que quien controla por la fuerza los órganos de la acción, en tanto que su mente gira en torno a los objetos de los sentidos, es un hipócrita que se engaña a sí mismo. Pero el hombre supremamente exitoso, o Arjuna, es aquel que disciplina sus sentidos por medio de la mente, con desapego, y mantiene los órganos de la actividad fijos en el sendero de las acciones
que conducen a la unión con Dios. Lleva a cabo aquellas acciones que Él debe percibir, ya que la acción es preferible a la inactividad. Incluso el simple cuidado de tu cuerpo sería imposible mediante la inacción. La naturaleza de la acción correcta. Llevar a cabo toda obra como una ofrenda yajna. La gente mundana se halla kármicamente atada a las actividades que difieren de aquellas que se efectúan como yajna, ritos religiosos. Oh hijo de Kunti, Arjuna, trabaja sin apego, con una actitud de yajna, dedicando tus acciones como ofrendas. En el principio, habiendo dado origen a la humanidad y a Yajna Prajapati, Brahma, a su aspecto de creador, Praja, los seres humanos, dijo: mediante este yajna te propagarás, él será la vaca lechera que colmará tus deseos. Con este yajna medita en los devas y que los devas piensen en ti. De este modo, comulgando tú con ellos y ellos contigo, recibirás el bien supremo. Los devas con los que habrás comulgado mediante yajna te concederán los anhelos dones de la vida. Quien disfruta de los beneficios de las deidades universales sin prodigarles las debidas ofrendas es ciertamente un ladrón. Los santos, aquellos que ingieren los restos de las debilidades de las obligaciones y las ofrendas en el fuego, yajna, se liberan de todo pecado. En cambio, los pecadores, aquellos que preparan comida solo para su propio deleite, se entregan a un festín de pecado. Del alimento surgen las criaturas, de la lluvia se engendra el alimento, de yajna, el fuego cósmico sacrificial, se origina la lluvia, el fuego cósmico, la luz cósmica. Proviene del karma, la acción vibratoria divina. Has de saber que esta divina actividad vibratoria surgió de Brahma, la conciencia creativa de Dios, y esta conciencia creativa se deriva del imperecedero, el Espíritu Eterno. Por lo tanto, la conciencia creativa de Dios, Brahma, que todo lo penetra, es inseparable de yajna, el fuego cósmico, luz cósmica, que en su vez es la esencia de todos los componentes de la creación vibratoria e inherente a él. Devas, deidades astrales, literalmente seres brillantes, las fuerzas angélicas o divinas que sustentan el mundo material. Nota del editor. El verdadero significado de yajna, el rito sacrificial del fuego. Las personas mundanas ejecutan acciones por motivos egoístas y con el fin de obtener felicidad y beneficios materiales. A causa de dicha inclinación, se encuentran atadas kármicamente a la tierra a lo largo de múltiples encarnaciones. El yogi, en cambio, procura realizar buenas acciones con una actitud desinteresada y sin apego. De este modo, acelera su evolución en pos de la libertad del alma. Estas liberadoras obligaciones divinas reciben el nombre de yajna. En la India, el rito formal yajna, en el cual se vierte mantequilla clarificada, ghee, sobre el fuego, una forma de la materia purificada por el fuego, simboliza la unión de la energía vital con la energía cósmica. Aquellos que han sido iniciados por un gurú en las técnicas de meditación yógica llevan a cabo el verdadero rito esotérico del fuego que perciben las escrituras hindúes. Para ello, retiran la fuerza vital de los nervios sensoriales y motores y vierten esa energía en los sagrados fuegos vitales reunidos en los 7 centros cerebroespinales ocultos. Cuando el yogi suspende el flujo de la corriente vital que circula a través de los nervios, su mente se desconecta de los sentidos. Esta acción de retirar la vida del cuerpo y de unir esa energía con la luz de Dios, Kriya Yoga, es el yama más elevado, el auténtico rito del fuego que consiste en arrojar la pequeña llama de la vida al gran fuego divino e incinerar todo deseo humano en el deseo de alcanzar la unión con Dios. El yogi recoge entonces su mente que se ha retirado de los sentidos y la arroja al fuego de la conciencia cósmica. Cuando por fin comprende que por su propia alma es completamente diferente del cuerpo, arroja ese ser al fuego del Espíritu Eterno. El verdadero rito esotérico del fuego que se lleva a cabo en la vida, mediante el cual la vida corporal se une a la vida cósmica, y en el que la mente y el alma humana se unen a la mente y el espíritu cósmico, consiste en ofrendar a Dios las acciones correctas, sin deseo ni apego alguno. Quien se adhiere a las acciones correctas
realizadas como yajna, no permanece atado a la tierra, sino que es liberado. Oh hijo de Prita, Arjuna, aquel que en este mundo no sigue el giro de esa rueda y se halla inmerso en la iniquidad y satisfecho con los sentidos, en vano vive. Sin embargo, para quien en verdad ama el alma y está plenamente satisfecho con el alma, y solo en el alma encuentra el gozo completo, no existe deber alguno. Tal persona no abriga el propósito de obtener ningún provecho en este mundo al ejecutar acciones y tampoco pierde nada al no llevarlas a cabo. No depende de nadie, para nada. El deber moralmente correcto que se cumple con desapego y de naturaleza divina. Por lo tanto, realiza siempre a conciencia y sin apego buenas acciones materiales, kariyam, y acciones espirituales, karman. Al llevar a cabo todas las acciones sin apego, se alcanza el estado supremo. Karma, de la raíz kri, hacer, tiene el sentido general de acción. Puede también significar específicamente acción material o acción prescrita por el deber, rito religioso o acción espiritual. Asimismo, los efectos que se cosechan de las acciones personales. Las variantes de la palabra karma tienen también acepciones intercambiables de acuerdo con el contexto. Por ello, en este verso, kariyam se refiere a la acción material prescrita por el deber y karman detona rito religioso o acción espiritual, es decir, acción meditativa. Nota del editor. Siguiendo solamente el sendero de la acción correcta, Janaka y otros seres como él alcanzaron la perfección. Además, debe realizar la acción con el simple propósito de girar correctamente a otros mortales. Todo cuanto hace un ser superior lo imitan las personas imperfectas. Sus actos establecen una norma para el resto del mundo. Oh hijo de Prita, Arjuna, no hay ninguna obligación que deba yo cumplir. Nada existe que no haya adquirido y no hay nada en los tres mundos que yo tenga que ganar. No obstante, estoy conscientemente presente en la realización de todas las acciones. Oh Partha, Arjuna, si en algún momento me abstruyera yo de llevar a cabo sin descanso acciones, los hombres imitarían mi ejemplo sin excepción. Si no efectuase yo acciones de manera equilibrada, los universos perecerían. Yo sería la causa de funesta confusión, la impropia mezcla de los deberes. Yo sería el instrumento de la ruina de los hombres. Oh descendiente de Bharata, Arjuna, así como el ignorante ejecuta acciones con apego y en espera de recompensa, así el sabio debe actuar con desapego y en forma desapasionada, a fin de servir gustosamente de guía para las multitudes. Bajo ninguna circunstancia el sabio debe perturbar el entendimiento del ignorante que se haya pegado a las acciones. En lugar de ello, el ser iluminado, efectuando sus actividades a conciencia, debe inspirar en el ignorante el deseo de realizar todas las acciones prescritas por el deber. Como la acción desinteresada libera al yogi de las dualidades de la naturaleza y de la opresión del karma. Toda acción es engendrada universalmente por los atributos, las gunas, de la naturaleza primordial, prakriti. Aquel cuyo ser está bajo el engaño del egoísmo piensa, yo soy el hacedor. Oh guerrero de brazos poderosos Arjuna, el que conoce la verdad acerca de las divisiones de los gunas, las cualidades o atributos de la naturaleza, y sus acciones se mantiene a sí mismo, su ser, desapegado de ellas, al comprender que son las gunas como atributos de los sentidos las que están ligadas a las gunas como objetos de los sentidos. El yogi que posee sabiduría perfecta no debe perturbar la mente de quienes tienen un entendimiento imperfecto. Hallándose engañado por los atributos de la naturaleza primordial, el ignorante precisa aferrarse a las actividades originadas por tales gunas. Ofréceme todas tus actividades, desprovisto de todo egoísmo y expectativa, con la atención centrada en el alma, libre de la preocupación febril, lánzate a la batalla de la actividad. La actitud correcta hacia el guía espiritual y el sadhana. Aquellos seres que colmados de devoción practican incesantemente mis preceptos, sin criticarlos, también se liberan de todo karma.
pero debes saber que aquellos que censuran mis enseñanzas y no vienen conforme a ellas, completamente engañados con respecto al significado de la auténtica sabiduría, carentes de entendimiento, están condenados a la perdición. Incluso el hombre sabio actúa conforme a las tendencias de su propia naturaleza. Todas las criaturas vivientes se comportan de acuerdo con la naturaleza. ¿De qué sirve pues la supresión superficial? El apego y la repulsión de los sentidos por sus objetos específicos han sido ordenados por la naturaleza. Cuídate de la influencia de esta dualidad. En verdad, estos dos rasgos psicológicos son nuestros adversarios. Aun cuando el deber propio, svadharma, no se ejecute con la requerida perfección, es superior al deber que no es propio para dharma, por muy bien que éste se lleve a cabo. Es preferible morir cumpliendo svadharma, pues para dharma está plagado de temores peligrosos. La conquista del deseo y de la ira, los dos aspectos de la pasión. Arjuna dijo: Oh Varshneva Krishna, ¿qué es lo que incita al hombre a hacer el mal, aún en contra de su voluntad, obligado aparentemente por la fuerza? El bendito Señor dijo: es el deseo y la ira lo que constituyen la fuerza incitante, llenos de ansia insaciable y de enorme maldad, cuyo origen está en el atributo activante de la naturaleza, Rajoguna. Has de saber que eso, la pasión en sus dos aspectos, es el más abyecto enemigo aquí en la tierra. Así como el humo oscurece el fuego, como el polvo opaca el espejo, como el embrión se halla envuelto por la matriz, así también ella, la sabiduría, está cubierta por el deseo. Oh hijo de Kunti, Arjuna, el enemigo tenaz del hombre sabio es la insaciable llama del deseo, que mantiene oculta la sabiduría. Se dice que los sentidos, la mente y el intelecto son el poderoso baluarte del deseo. A través de ellos el deseo eclipsa la sabiduría del alma, que se ha encarnado y así la engaña. Por lo tanto, oh el mejor de la dinastía de los Bharatas, Arjuna, disciplina primero los sentidos y destruye luego el deseo, el pecaminoso aniquilador de la sabiduría y de la realización del ser. Se dice que los sentidos son superiores al cuerpo físico, la mente es superior a las facultades de los sentidos, la inteligencia es superior a la mente, pero él, el ser, es superior a la inteligencia. Oh guerrero de brazos poderosos, Arjuna, sabiendo que el ser es superior a la inteligencia, disciplina al ser, el ego, mediante el ser, el alma, y aniquila a ese enemigo difícil de vencer que adopta la forma de deseo. Om Tat Sat. En el Upanishad del sagrado Bhagavad Gita, el discurso del Señor Krishna a Arjuna, que es la escritura del yoga y la ciencia de la unión con Dios. Este es el tercer capítulo denominado Karma Yoga. El deseo y la ira. Duryodhana y su malvado hermano. El deseo frustrado da como resultado la ira. Krodha, uno de los 6 defectos del ego material que se mencionan en la página 46. Por eso, el primogénito de la ciega mente sensorial representada por el rey Dhritarashtra es Duryodhana, deseo material, y su segundo hijo y el más próximo a Duryodhana es Dushasana, que simboliza la ira. Este nombre significa difícil de refrenar o controlar y proviene de las raíces sánscritas du, difícil, y sas, refrenar o controlar. En el Mahabharata, este personaje realmente despreciable que es Duryodhana caracteriza de manera efectiva el mal inherente a la ira. En el segundo capítulo del Gita, Krishna le explica a Arjuna que la ira ocasiona que el malhechor permanezca envuelto en el engaño, el cual oscurece el recuerdo de cuál es el comportamiento correcto del ser y en consecuencia hace que la facultad de discernimiento se degrade. A esta confusión de la inteligencia le sigue la aniquilación del comportamiento correcto.